todos, ¿cómo están? Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, bienvenidos a Estilo Saludable. Ya es viernes, qué rápido se pasa la semana, otro programa en el que tratamos de darles temas de nutrición en palabras sencillitas, pero con mucha evidencia científica para que logren hacer esos cambios que nos permitan tener una sociedad más sana, ¿no? Un México libre de enfermedades. Siempre les he platicado que estas enfermedades podríamos prevenirlas con un estilo de vida saludable, pero a veces como pensamos que es inalcanzable, súper ultra difícil, entonces tiramos la toalla y realmente con pequeños cambios sí podemos hacer grandes diferencias. Y hoy me encanta porque está conmigo un médico al que admiro mucho, pero además nos va a hablar de un tema muy interesante que ustedes nos han pedido mucho en redes, que es el cáncer. Y lo hemos platicado él y yo antes de este programa porque los dos estamos convencidos que la nutrición y el estilo de vida pues tienen un impacto importante tanto en la prevención como en el manejo. Las personas que tristemente ya sufren de estos padecimientos pueden llegar a sufrir menos con los tratamientos o a recuperarse más rápido si tienen un estilo de vida sano. Pero bueno, ¿quién mejor para platicar de esto que mi querido amigo, el doctor Miguel Corres Molina, que él es ginecólogo oncólogo? Así es que, ¿quién mejor para hablar de este tema tan específico y tan interesado en la prevención como él? Bienvenido, Miguel. Mil gracias por estar aquí con nosotros en Estilo Saludable. No, pues muchas gracias por la invitación y pues es un tema súper importante. Como bien ya comentaste, el cáncer pues es una enfermedad que a todos nosotros nos preocupa mucho cuando escuchamos esa palabra, nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera muchas dudas y en muchas entrevistas o incluso con pacientes siempre surge esa pregunta de ¿qué puedo hacer yo para evitar o disminuir el riesgo de tener cáncer? Entonces escuchamos por ahí cosas muy extrañas como el celular, el microondas y muchos factores relacionados con el ambiente, que en realidad su relación con el cáncer es muy débil. Y sin embargo, el incremento de peso, por ejemplo, en la menopausia en las mujeres, ese sí se ha asociado con cáncer de una manera muy fuerte, muchísimo más fuerte que, por ejemplo, las radiaciones solares o alguna otra cosa, ¿no? Y parece ser como una medida muy fácil, pero digo, tú como experta del área de la nutrición, pues sabes y compartes conmigo que a veces es el cambio de más difícil en un paciente, el lograr que pueda mantener un peso sano y saludable, ¿no? Es una edad bien complicada, qué bueno que lo mencionas, porque ya pasó a la historia esa manera de pensar de que siempre las personas con sobrepeso o obesidad no hacen ejercicio, son flojas, no le echan ganas, no. La verdad es que hay etapas de la vida complicadas en el que se conjuntan varias situaciones que no es tan fácil dar ese cambio en el estilo de vida o lograr un peso saludable. Así es que justo es la menopausia uno de ellos y es cuando se aumenta este riesgo de enfermar. Y bueno, es cuando más se ven este tipo de cánceres que ahorita nos vas a platicar que se asocian a la obesidad y que, claro, siempre tratamos de ver al ambiente como más práctico, como la tecnología y eso. Y qué bueno que lo mencionas, que no es esa la que nos está enfermando tanto como nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, ¿no? Pero antes de entrar a este tema, que yo estoy segura que los que nos están oyendo, aunque sean hombres, creo que es importante que cuidemos a las mujeres, porque es algo que en este tema en específico van a ser ginecológicos, pero que al igual impacta en los cánceres que están atacando también a los hombres, así es que quédense en este programa, pero me gustaría que Miguel nos cuente un poquito, cuéntanos sobre ti, para que sepan qué eminencia de médico tenemos aquí en este programa, cómo iniciaste pues en este tema, ¿no? En irte yendo hacia la ginecología y ser ahora un experto en temas de cáncer y ver y ayudar a tantas mujeres, ¿no? En este tema. Bueno, pues te cuento, yo primero hice la carrera de medicina en la Facultad de Ciudad Universitaria de la UNAM. Posteriormente hice la especialidad de ginecología en el Centro Médico ABC, también se conoce como el Hospital Inglés. Uh-huh. Y durante mi entrenamiento en ginecología, pues yo me interesé mucho por el cuidado de la mujer, de la parte de no embarazo, la parte ginecológica. Y eso me llevó a hacer la especialidad en cáncer. Hice 3 años en el Hospital Juárez de México, que pertenece a la Secretaría de Salud. Y adicionalmente también cursé una maestría en ciencias médicas en la universidad también en la UNAM. Y pues todo eso
he ido juntando todos esos conocimientos y toda esa experiencia y he tratado siempre de buscar pues, formas para tratar la enfermedad y prevenirla. Y eso incluye pues los cuidados higiénico-dietéticos, ¿no? Como es la nutrición. Sí, seguramente llegan contigo las pacientes tal vez ya con la enfermedad y ves esa tristeza y todo ese ambiente, ¿no? Tan complicado que viene a partir de eso y yo creo que todos cuando vemos eso tratamos de ayudar a que te vengan, a que no lleguen a estas situaciones, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿qué son los tipos de cáncer que más ves, que sientes que están en incremento y que podríamos mejorar con un estilo de vida saludable? Bien, pues el cáncer más frecuente en la mujer continúa siendo el cáncer de mama. El cáncer de mama sigue siendo una de las primeras causas de atención por cáncer en las mujeres, pero afortunadamente también ha dejado de ser la principal causa de muerte por cáncer, que es diferente. O sea, muchas mujeres pueden enfermar de cáncer de mama, pero cada vez más de ellas se pueden curar. Entonces, la mortalidad por cáncer de mama, aunque sigue siendo muy alta, sí ha disminuido por ejemplo, de la década de los 80, 90 a la actualidad. Y el cáncer de origen propiamente ginecológico, o sea, el cáncer que solo le puede ocurrir a las mujeres, que es el cáncer de ovario, útero, cervix, vagina y vulva, pues esos tumores en general hay unos que están asociados a la infección de virus de papiloma, como vulva, vagina y cervix, y para ellos, pues la prevención principal, pues es, en la actualidad contamos ya con vacuna para prevenir la infección por virus de papiloma. Y lo más importante es la revisión periódica para detectar lesiones que se llaman preinvasoras o precáncer. Y al tratar estas lesiones, reducimos la posibilidad de tener un cáncer invasor. Y los tumores intraabdominales, como es el del cuerpo del útero, que también se conoce como cáncer de endometrio y cáncer de ovario, pues estos tumores desafortunadamente no siempre tienen una detección oportuna y estos sí están asociados de alguna manera con el incremento de peso en la menopausia. La menopausia es un estado de la mujer que creo que sí es muy importante ahorita mencionarlo. Es una etapa normal de todas las mujeres. Entonces, la vida de una mujer la dividimos antes de la menstruación, que es la infancia y parte de la adolescencia, la vida reproductiva, que abarca desde la primera regla hasta la última regla, y desde la última regla hasta el final de la vida se llama periodo de menopausia. Entonces, no es como tal una enfermedad, es una etapa normal de la vida de las mujeres, pero sí aparecen síntomas asociados a la menopausia, que son lo que posiblemente las mujeres refieren como una enfermedad, ¿no? Pero no es como tal, ¿no? Tenemos la típica tía, todos, que te dice, ¿sabes qué? Yo no supe ni qué era la menopausia. O sea, un buen día me dejó de bajar la menstruación y jamás volví a saber, yo no supe Ni de me volver. enteré, ni sentí nada, todo ¿No? bien. Afortunadamente ese es el escenario más frecuente. O sea, lo que pasa es que los doctores tenemos un sesgo porque las pacientes que tienen síntomas asociados o relacionados a la menopausia son las que acuden a consulta. Entonces, nosotros podríamos decir, no, pues es que los bochornos son muy frecuentes o Ujú. el insomnio o la sensación de cansancio, etcétera. Pero lo que ocurre más bien es que tenemos ese sesgo, ¿no? La mayoría de las mujeres que no tienen síntomas, pues no van al doctor y pues nosotros no tenemos la estadística real de cuántas pacientes tienen síntomas relacionados a la menopausia. Pero un cambio importantísimo y tiene que ver mucho contigo es el cambio en el metabolismo, porque todas las personas tenemos creo que bueno, eso lo dominas más tú, que le llaman el gasto metabólico basal, algo así, ¿no? Ajá, tasa metabólica basal o gasto metabólico basal, que son las calorías que gasta tu cuerpo como para sobrevivir, para estar vivo, respirar, dormir, levantarte, moverte tantito. Exacto. Y ese cambia la menopausia. Entonces, y la paciente o todas las personas seguimos comiendo lo mismo durante toda nuestra vida. Y en ese momento, en esa etapa de la vida de la mujer, pues su organismo requiere menos energía y habitualmente seguimos comiendo lo mismo que estamos acostumbrados a comer todo el tiempo, ¿no? La misma porción de sopa, la misma porción de plato fuerte, el mismo postre o a veces más, ¿no? 100% Entonces, es un problema, porque yo siempre que cuestiono a mis pacientes qué están comiendo y por qué eligen en la taquería tal vez 18 tacos, ¿no? Pues desde chavo
eso es lo que como y como que me acostumbré. Pero pocas veces nos cuestionamos, ¿tengo hambre de 18? Tal vez hoy tengo hambre de 25 y se vale, pero tal vez tengo hambre de 5. Y en la medida que nosotros vayamos viendo eso que nos pide nuestro cuerpo, claro que adaptaremos esa ingesta a lo que nuestro cuerpo necesita, pero hemos decidido suprimir esas señales. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo tenga hambre o no hambre, si hay comida, como. Si yo pedía 15 tacos, pido 15 tacos. Si los pedía de tal carne, lo pido de lo mismo porque ya me acostumbré. Es decir, ya no me cuestiono ninguna de mis sensaciones internas, inclusive ya no me cuestiono si me gusta o no me gusta, ¿no? Es correcto. Y bueno, yo hago a lo mejor está un poquito injusto esa comparación, pero yo digo, si hasta el alimento de mascotas viene diferente, o sea, tienes bolsas de croquetas para, no sé, perro de poca actividad, de edad mayor, de edad adulta, de activo, etcétera, y vemos que la cantidad de calorías y porciones hasta para las mascotas es diferente. En cambio, tú vas a un restaurante en la actualidad y sirven las porciones igual para todos los comensales. O sea, si tú pides del menú una sopa de fideo, viene la misma taza de los mismos mililitros para cualquier comensal. O sea, no existe una dieta, por ejemplo, si yo hago ejercicio, si yo estoy pues si una mujer está en la menopausia, si alguien es más joven, no sé, ¿no? Entonces, las Cierto. porciones estamos acostumbrados a darlas, en los humanos las damos exactamente iguales para todo el mundo. Y hay que empezar a conocernos y saber cuánto realmente necesitas de alimento, ¿no? Bueno, regresando a este tema de la menopausia, pues entonces ocurre que en la menopausia también coincide con un evento muy importante que es el evento laboral. Muchas mujeres coincide la menopausia con la jubilación, ¿no? Uf, Coincide sí. que los hijos ya no están en la casa, ya están en la universidad, por lo tanto el nivel de actividad disminuye. Ya haces menos actividad física, a lo mejor ya no estás realizando trabajo, los niños te gastan un buen de energía, ya en la menopausia pues ya no hay niños que estar tras de ellos. Todo eso, más aparte el cambio en el metabolismo basal que ya nos explicaste, pues todo eso hace que empiece a haber un incremento de peso en la menopausia y ese incremento de peso sí está asociado a un riesgo de cáncer de mama, principalmente a riesgo de cáncer de endometrio, por muchas razones. Una de ellas es porque el exceso de grasa en los tejidos, en el tejido celular, que es todo el tejido que está bajito de nuestra piel por todo el cuerpo, incrementa la producción de estrógenos. Entonces, estos estrógenos, más aparte el hígado graso, que también se asocia a la obesidad, aromatiza muchísimo más estrógenos. Y todo ese exceso de estrógenos, aunque parezca no parezca tan alto, porque incluso muchas pacientes dicen, pues, ¿cómo? Si en la menopausia me dijeron que los estrógenos están, al contrario, están a la baja, ¿no? Sí están a la baja, pero ya no hay una hormona contrarreguladora que se llama progesterona porque ya no hay ovulación. Cada que una mujer ovula cada mes, se produce una bolsita en el ovario que se llama cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo se encarga de producir progesterona. Entonces la progesterona es la contrarreguladora del estrógeno. En la menopausia caen esa progesterona ya no se produce y los estrógenos empiezan en una subidita ligera, 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 y eso si lo subimos al aumento de peso, pues ese exceso de estrógeno estimula la glándula mamaria, estimula el endometrio y desafortunadamente en algunos casos se puede convertir en cáncer. Wow, así es. Por eso muchas mujeres que tienen problemas en la menopausia y les dan progesterona. Ahorita estoy entendiendo, porque no entendía yo tampoco esa relación de las hormonas, pero muchas veces es esa deficiencia o esa pérdida en la producción de progesterona la que hace que todo empiece a funcionar mal, ¿no? En el sentido de que esa grasa se empieza a acumular en otras partes que antes no se acumulaba. Muchas mujeres se acercan a mí, es que yo nunca había tenido grasa en el abdomen, yo nunca había tenido grasa en la parte del tronco, pero es este cambio en las hormonas que se junta con tu baja en el metabolismo, te haces 10% más lenta cada 10 años, ¿no? A partir más o menos de los 40, pero se agiliza justo como decía Miguel en la menopausia. Y 10% menos de calorías que gastas en un día. Y además, pues decides que ya vas a vivir la vida porque llevas trabajando, estás cansado, educaste hijos o
tuviste una vida tan acelerada que dices, ya me lo merezco, mi tranquilidad, mi relajación y empezar a disfrutar la vida y si te la tomas más con calma. Entonces se juntan pues estas dos situaciones que sigues comiendo lo mismo y además gastas mucho menos y además estás sedentario con esa acumulación tremenda de grasa que te aumenta el riesgo de estos tipos de cáncer, ¿no? Qué terrible combo. Es correcto. Y hay otra última, la poquita progesterona que se produce en la menopausia se produce en las suprarrenales. Y hay ahorita estudios muy interesantes que nos dicen que las suprarrenales también van envejeciendo. Entonces, ya en edades, por ejemplo, después de los 60, 70 años, todavía hay más caída de la progesterona y por eso vuelve a haber un pico de cáncer de endometrio en esas edades, porque parece ser que de ese nivel bajito que de por sí ya había, todavía se baja más cuando va envejeciendo la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal, pues hay que recordar que también nos produce cortisol y otras hormonas que también se relacionan con inhibir la lipólisis y todas estas cosas. Y pues justamente se empieza a no nada más a ver un incremento de peso, sino también a ver un cambio en la distribución de los tejidos, ¿no? O sea, el porcentaje de grasa aumenta y el porcentaje de músculo disminuye. Y esto trae como consecuencia un tema que a mí se me hace interesantísimo y que tendríamos que hablar mucho, que la gente sepa de la sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad que ya preocupa y que ya tenemos que empezar a diagnosticar. Y Mira. esa, bien, bien, bien. Pero es esa Okay. pérdida de músculo que vamos teniendo y que yo pienso que ahora, como estamos tan enfocados en estar tan delgados, no le damos la importancia a nuestro músculo. Es decir, yo puedo hacer una dieta extremísima con tal de que me bajes de peso, con tal de que me vea bien en el bikini y me vale si perdí mi músculo. Y eso es peligroso porque a menos músculo, y además sabemos, como dice Miguel, que está creciendo la grasa, pues esa proporción es muy, muy peligrosa para la salud. Y lo que antes pasaba en un adulto mayor a los 80, 90, que bueno, sí, ya no se pueden levantar de la silla, ya necesitan ayuda para cocinarse, para comer, porque pues están más débiles, ahora está pasando a edades muy tempranas. Vemos esta obesidad sarcopénica, exceso de grasa y pérdida de músculo juntas desde bien jóvenes. Y eso es peligroso. Peligroso porque aumenta el riesgo de fracturas, ¿no? Porque está muy ligado a la osteoporosis, aumenta el riesgo de cáncer, como ya dijo Miguel. Creo que es muy, muy importante, redondeando un poquito esta parte preventiva de la nutrición, es seguir con nuestro ejercicio y más de fuerza. A las mujeres no nos dicen que tenemos que hacer ejercicio de fuerza y lo tenemos que hacer para no perder masa muscular. No hacer dietas que te puedan provocar esa pérdida de músculo, comer de todo un poco para que realmente estés nutrido y tu cuerpo funcione bien, pero sí bajarle a las calorías porque tu gasto está más bajito y aumentarle a la actividad, ¿no? Sí tenemos que tener en cuenta de que no podemos seguir comiendo como en la adolescencia, que tenemos que estar más activos que en la adolescencia y eso está a veces difícil de como que hacer ese clic. Y con eso sí vamos a poder prevenir o disminuir el riesgo de este cáncer que sí se da por exceso de esta grasa, ¿no? Y por estos problemas hormonales que menciona Miguel. Entonces, la parte de la nutrición y el estilo de vida, el sueño, que empiezas con problemas de insomnio, entonces se altera toda la parte hormonal y se altera el depósito de grasa y todo se afecta. Tenemos que cuidarlo mucho, especialmente en la menopausia. Y ya, si nosotros estamos haciendo todo eso, pues seguramente disminuiremos el riesgo que traemos por genética o por alguna situación de vida que tenemos, etcétera, etcétera. Pero lo que me gustaría que ahorita platiquemos con Miguel es, ok, yo ya me enfoco en esta parte de estilo de vida saludable, yo ya vi que el cáncer de mama, como bien dijo Miguel, ha disminuido la mortalidad porque nos checamos, nos hacemos estas mastografías, ya hay más información, entonces la mujer está más consciente de cuidarse, de hacerse los chequeos. El otro cáncer era, ¿cuál es el otro que sí detectamos a tiempo un poco más por la vacuna? ¿El El cervicouterino? cervicuterino. Ajá, que nos podemos vacunar. ¿Desde qué edad? Eso es importante. ¿Desde qué edad recomiendas la vacuna? Bueno, la vacuna, hay las recomendaciones internacionales y de los mismos fabricantes es que se puede aplicar desde los 11 años Uh -huh. y si se hace antes de los 14
son solo 2 dosis. Si se aplica después de 14 años, sí se recomiendan 3 dosis. Entonces, Muy importante. es un poquito complicado a veces porque, bueno, en México se estableció que se debería poner en el 5.º año de la escuela, que más o menos es lo que coincide como con 10, 11 años, ¿no? Entonces, dependiendo, ya ves que ahora hay muchos cursos de primaria distintos. Sí, y ahora hay que ponérselo también a los niños, ¿no? Niños y niñas para Hay que que ponérselo a estemos los todos varones. protegidos. Hay que ponérselo a los varones porque también el virus de papiloma es asociado a otros tipos de cánceres epiteliales, como es el de la cavidad orofaringea, el canal anal y el cervicuterino, ¿no? Entonces, pues no es, muchos papás les preocupa porque como lo asocian a la sexualidad y eso es un tabú en muchos contextos, pues a veces piensan que es como, ¿cómo? O sea, no se pueden imaginar. Yo siempre he dicho, ni uno se imagina a sus papás en el área sexual, ni uno se imagina a los hijos, ¿no? O sea, los tenemos completamente así, Bloqueados. muñequitos, ¿no? Que no tienen, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces para uno como papá o a los papás pensar que en algún momento sus hijos van a tener una vida sexual, pero pues es algo que finalmente ocurre de forma natural en algún momento de nuestra vida y por eso la vacuna es importante. Buenísimo. Entonces, nos hacemos nuestros chequeos, prevenimos el cáncer de mama, que ahí vamos, ahí estamos haciendo las cosas un poco mejor. Prevenimos el cáncer de cervicuterino con la vacuna, vacunando a nuestros niños a partir de los 11. Pero hay ciertos tipos de cáncer, y lo mencionabas al inicio, que está siendo difícil detectar a tiempo porque son silenciosos. Platiquemos un poquito de eso para estar como al pendiente. Bueno, el más peligroso de estos es el cáncer de ovario, porque 14 horas. todavía el cáncer de endometrio se manifiesta con sangrados anormales. Entonces, la mayoría de las mujeres saben que al tener un sangrado anormal, pues debes ir al doctor, ¿no? Ya sea que sangres más de una vez al mes o que aumente la cantidad o que ya haya pasado, la mujer está en el periodo de menopausia y presente sangrados, tampoco es normal. La mayoría de las mujeres tienen un síntoma de sangrado y sí acuden al doctor y habitualmente se detecta a tiempo el cáncer de endometrio. Pero el cáncer de ovario no da ningún inicio. Es un cáncer muy silencioso, el ovario empieza a crecer, empieza a enfermarse y la paciente no tiene absolutamente ninguna molestia. A veces puede haber síntomas gastrointestinales de nueva aparición y es donde tenemos que prender el foquito rojo, porque si una paciente nunca ha sido estreñida y empieza a tener síntomas de estreñimiento, de distensión abdominal, síntomas muy parecidos a lo que le llaman colitis, pero son de nueva aparición en la menopausia, ojo, hay que siempre pensar y descartar cáncer de ovario. O sea, suena como muy drástico, pero es preferible descartarlo y después pensar en lo demás que es dejar pasar un diagnóstico a tiempo, ¿no? Claro. Y la otra sugerencia es que cuando se hace una cirugía de histerectomía después de los 50 años, es muy importante platicar con su ginecólogo riesgos, beneficios, ventajas y desventajas de también quitar los ovarios. Los ovarios en la menopausia son órganos ya inertes. La cantidad de estrógenos que producen solo es el 1%. El resto de los estrógenos se producen, como dijimos hace rato, en el tejido graso, un poquito en las suprarrenales y pues de manera exógena si es que se consumen, ¿no? Entonces, la contribución de estrógenos en la menopausia de los ovarios es tan mínima que posiblemente valga la pena comentar. Cada caso es diferente, no podemos generalizar que eso se deba de hacer. Tenemos que contextualizar la paciente y quién mejor que su doctor con el que las está tratando y platicar sobre la pertinencia de retirar los ovarios al momento de una histerectomía, más cuando se hace después de los 50 años. Importante hacernos activos, ¿no? En nuestras consultas, que eso es yo creo que la clave de cualquier situación, tanto ahorita cáncer como diabetes, colesterol. Yo creo que si aprendemos a leer nuestro cuerpo, a darnos cuenta si algo cambió, qué está pasando con nosotros, le vamos a poder, pues decir al médico, oye, es normal esto, es normal el otro, en vez de esperar a que el médico o el nutriólogo nos diga, no, ya has sentido tal, porque estamos tan acostumbrados a una atención tan vertical
de que el médico te dice qué hacer y tú lo haces, o el nutriólogo te da la dieta y tú la haces, que nos cuesta trabajo hacernos activos en nuestro propio tratamiento y decir, oye, escuché al doctor Miguel que a tal edad y en cierta situación, tal vez sería mejor que conserven, no sé, los ovarios, etcétera. Y tal vez el médico te dice no por esto, y entonces lo entiendes, lo analizas, reflexionas, pides una segunda opinión, pero te haces activo y tomas decisiones que sean mejores para ti. Nadie más que tú te conoces, que eso es lo que yo siempre, ¿no? Trato de que nos hagamos un poquito más activos y decirles a mis alumnos como nutriólogos, que nadie más que el propio paciente sabe lo que le funciona mejor, lo que no le funciona, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, ¿no? Sí, ese punto que acabas de comentar se me hace súper bueno que lo tengas. Yo estoy súper de acuerdo, será porque yo soy de los doctores de como de la nueva generación. O sea, yo no me ofendo para nada que un paciente me haga una observación o me haga una pregunta o que me diga, es que, oye, fíjate que yo leí en Google o leí en no sé dónde, porque hay doctores que se ofenden, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo? Si yo soy el doctor. No, esa actitud autoritaria ya no debe de existir, porque sí es cierto, a veces los pacientes nos dicen cosas que dices, ay, la verdad es que no lo había pensado, pero ahora que lo dices, pues puede ser que sí, ¿no? Entonces, no es que la información de Internet sea falsa siempre, a veces no es verdadera, pero no aplica para el paciente en particular. Pero entonces ahí es donde está el papel de uno como especialista en el área de la salud, de contextualizar las cosas y decirle al paciente, ah, bueno, sí, mira, eso que leíste es verdad, pero en tu caso no aplica por esto, esto y el otro, ¿no? Entonces, de hecho hay un libro muy interesante que yo se lo recomiendo mucho que se llama How Doctors Think, y justamente lo escribe un doctor y se lo dirige a los pacientes, donde dice y habla de los errores médicos que ocurren en la atención habitual. Y muchas veces, muchos de esos errores son porque el doctor no pensó en, o no se le ocurrió, o no es porque no sepa, sino porque a lo mejor se le fue en ese momento algún dato o alguna cosa. Y ahí pone qué tan importante es que el paciente de manera activa participe en la consulta y participe en la toma de decisiones, tanto de tratamiento como de estudios y todo, ¿no? Ay, qué interesante. Hay que leer ese libro. Creo que todos lo necesitamos y empezar a ser más participativos en nuestras consultas, hacer cuestionamientos, pedir segundas opiniones, como que estar seguro de que vas en el camino correcto y que confías en tu profesional de la salud. Yo creo que esa es la clave un poquito de lograr detectar las cosas a tiempo o tomar las decisiones que son mejores para ti en el momento adecuado, ¿no? Pero, y hablando un poquito de los síntomas de estos pues cánceres silenciosos, tristemente, pudieran tal vez, como dices, pues tengo colitis, yo creo que ahora ya no tolero la lactosa, ¿no? No sé, como que se podrían como confundir con estas intolerancias que sí van complicándose con la edad y que tal vez pudiera ser un cáncer. ¿Qué es lo más común que sería así? Cuiden esto y acudan al doctor inmediato. Bueno, como bien dijiste, la distensión abdominal tiene, de hecho, muchas pacientes llegan con mucha frustración y coraje de decir, ¿sabes qué? Es que ya llegan con el diagnóstico de cáncer. Dicen, yo fui con 5 doctores y me dijeron que era colitis y me dijeron que era intestino irritable y o sea, muchas cosas. Pero la razón es porque son tantas las causas que producen esos síntomas y afortunadamente la mayoría de las veces no son cáncer, que por eso los doctores no piensan en el diagnóstico, ¿no? Ni obviamente, ¿no? O sea, te distiendes y lo primero que piensas es, no, pues fue la leche de ayer que me tomé, el helado, ¿no? El helado de vainilla que me tomé un heladito así, saliendo de Costco y pues se lo atribuyes a la dieta o se lo atribuyes a alguna otra cosa, ¿no? Pero yo creo que el dato más importante es saber si tienes ovarios, ¿no? Si tienes ovarios y tienes síntomas gastrointestinales y tu visita de tu ginecólogo no fue reciente, pues yo creo que vale la pena acudir y hacer un ultrasonido transvaginal, ¿no? Es un estudio rápido, fácil, de fácil acceso. Tus ovarios están perfectos, entonces ahora sí piensa en todo lo que quieras, ¿no? O sea, es un estudio que desafortunadamente han hecho ensayos en Inglaterra y en Estados Unidos con muchas miles de pacientes, donde comparan el hacer un ultrasonido regular versus solo observación. Y desafortunadamente no ha disminuido el cáncer de ovario haciéndolo el ultrasonido regular,
porque entre los intervalos de un estudio y otro puede aparecer el cáncer. Es un cáncer muy explosivo. Entonces, pues yo creo que ahí sí tenemos eh, en contra la biología de la enfermedad y pues seguramente vamos a seguir encontrando los casos avanzados. Wow. Yo siempre, bueno, soy de la idea, ajá, perdón, perdón. Perdón, por eso sí, mi recomendación muy fuerte es que si ya no vas si ya estás en menopausia y te van a quitar la matriz, no tiene ningún sentido dejar los ovarios. Eso sí, la mejor forma de evitar un cáncer es no tener el órgano. Claro. ¿Y para qué lo quieres, no? La verdad. Es correcto. Ujú. Sí, sí, sí. No, es que escuchándote, creo que vamos en la misma línea. Yo pienso que el futuro de la medicina y de la salud y de la nutrición, evidentemente, es hacernos chequeos preventivos, es decir, esta prevención primordial, desde la lactancia y el embarazo, obviamente, y no voy a meterme en ese tema, pero como que a los 20, 25 años tú te hagas una densitometría y veas cuánto calcio hay en tus huesos, qué densos están, para que si luego te lo haces a los 30, 40, vayas viendo si va en descenso. Porque si te lo haces hasta los 40, 50 y lo ves normal, tú puedes decir, voy muy bien, pero no sabes que iba en picada, ¿no? Y que tú en la adolescencia estabas acá y ahora estás acá y ojo, porque en otros 10 años vas a estar en osteoporosis. Entonces yo creo que es lo mismo aquí, no esperarnos a la menopausia, no esperarnos a que de repente la fractura y a ver a qué se debe, sino hacer estos chequeos, tener como muy claro qué estudios me tengo que hacer y cuándo. Entonces, tal vez yo les recomendaría en cuanto a nutrición, desde jóvenes, se recomienda para colesterol, por ejemplo, para problemas de dislipidemias, si tienes algún familiar con colesterol elevado o triglicéridos, que desde antes de los 6 años ya te hagas un estudio de sangre. A los 7 tiene que ser el primer tamiz universal, ¿no? A todos los niños de 7 se les debería hacer. Luego a los 17 es el segundo tamiz. Y no, como que hay cositas que deberían de hacerse como muy fáciles para la gente. A tal edad tal, a tal edad tal, te recomiendo tal. Y entonces que te conozcas tan bien que si algo cambia, algo va bajando, algo se desconchinfla en el camino, puedas tomar acciones a tiempo. En el caso del cáncer, no sé si hay algo así, por ejemplo, ahorita mencionabas, si tienes esto, no te, o sea, ya quítate los ovarios para que no haya cáncer. Tal vez hacerte cada X años este ultrasonido, eh, ¿qué recomendarías? Así, no sé si hay una como wish list. Sí, pues bueno, las únicas pacientes en las que se recomienda el ultrasonido semestral es en aquellas que tengan riesgo de cáncer de ovario. ¿Y quiénes son? Son aquellas que se tenga documentada una mutación genética o que tengan familiares de primer grado con cáncer de mama o de ovario. Y en la población, como te comento, en los estudios que compararon hacerlo de forma regular versus observación hasta que tuvieran síntomas, la frecuencia de cáncer de ovario fue la misma, no hubo reducción en la mortalidad. Por eso es que Wow. las asociaciones siguen sin recomendar un estudio parecido al Papa Nicolau para el cáncer de ovario, ¿no? Entonces, el, pero sí, ahorita que comentaste lo de la densitometría, fíjate que sí es algo bien importante porque yo siempre les digo igual, cuando les pido la densitometría en el climaterio, las edades previas a la menopausia, les digo, mira, les adelanto, el estudio va a salir normal, pero yo lo quiero para tener un basal, porque a lo mejor justamente entre los rangos de laboratorio estás normal, pero en los rangos tuyos no. Entonces yo prefiero tener rangos de referencia de propios del paciente y no los que te pone el laboratorio, porque tú ves, no sé, una glucosa en no sé, te dice normal hasta 105. Entonces el paciente siempre ha tenido 60, 65, etcétera, y de repente ya tiene 90, bueno, pues para él ya es una elevación. Claro. Entonces, yo digo que los rangos de referencia deben de ser del propio paciente, ¿no? En algunas circunstancias, y no el que el laboratorio te pone ahí como normal, ¿no? Entonces, sí debemos irnos conociendo y con eso, pues, ir tomando decisiones. Y, Buenísimo. y eso que se une este tema de la osteoporosis, se une mucho con lo que comentaste hace rato de la sarcopenia, porque sabemos que una de las formas más efectivas de disminuir la pérdida ósea es el ejercicio de fuerza. Entonces, si en la menopausia hacemos ejercicio de fuerza como pilates, yoga, natación
o incluso elevar mancuernas, etcétera, Sí, o reducimos bolsas de arroz, acuérdense. arroz y quinoa. Con eso de hecho ponen ejercicios contra la gravedad, que son los de los famosos pilates, que uno los ve bien fáciles y cuando, a ver, mantén las piernas así 20 segundos y ya, está cañón, ¿no? Sí. Entonces, todos esos ejercicios estimulan la liberación de hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento hace que haya menos pérdida muscular y también inhibe unas células que destruyen el hueso que se llaman osteoclastos y por lo tanto se inhibe la resorción ósea y la pérdida del hueso va siendo más lenta. Entonces, el ejercicio tiene unos super beneficios en la menopausia. Wow, así es que podríamos decir que para prevenir tenemos que vacunar a los niños a partir de los 11 años, niño, niña, ¿no? Contra virus de papiloma humano. Tenemos que checar en la adolescencia, ¿no? Que hablar de estas cosas ginecológicas y ver si hay una menstruación regular. No tiene que ver con sexualidad, nada más es cuidar nuestras partes femeninas, igual el hombre, ¿no? Como conocerse y checarse y cuidarse y ir periódicamente al doctor, no dejarlo. Ya que estamos como en esta parte de la menopausia, tomar decisiones dependiendo cómo van nuestros niveles hormonales, hacer estos ultrasonidos vaginales regularmente, no esperarnos y checarnos igual las mamas y todo lo que tenemos que hacer como la parte preventiva, cuidar la alimentación, muchas frutas y verduras, lo que ya hemos hablado en todos los programas, hacer ejercicios tanto de cardio, de fuerza, para que tengamos como esa parte del corazón, pero también al hueso y al músculo, ¿no? Y lograr alargar pues esto que viene, que es como ese deterioro, ese envejecimiento, pero que sea lo más lento posible, ¿no? Pero hablando a alguien que ya tiene, y con esto cerramos el programa, pero alguien que tristemente ya es diagnosticado con algunos de estos tipos de cáncer, ¿qué tan importante también es la nutrición? ¿Cómo has visto tú que les va mejor tanto con las quimios y eso si tienen un estilo de vida sano? ¿Qué les ayuda que no? Bueno, esa es parte súper importante y yo siempre les digo, si están ya si tienen un diagnóstico de cáncer, siempre acérquense al oncólogo y exprésenlo de manera directa. La recomendación de asociarse siempre con un experto en nutrición, porque a veces el paciente con cáncer te pregunta, oiga, doctor, ¿y qué puedo comer? Y pues la respuesta de uno que no es experto es, bueno, pues come bien, come equilibrado, etcétera, pero no le da exactamente la cantidad y la calidad de alimentos que requiere el paciente. Durante las quimioterapias, las radioterapias, pues ocurren náusea, disgeusia, o sea, que el sabor de los alimentos cambia. Algunas quimioterapias hacen que los alimentos te sepan, pues, diferente. O, por ejemplo, puede haber mucositis, una infección de la mucosa, por lo tanto no puedes tolerar algunos alimentos ácidos, ¿no? Por ejemplo, un simple fresas no las puedes tolerar quizás. Entonces, sí es muy importante apoyarse de un experto en nutrición que nos ayude a elegir los alimentos que el paciente pueda comer y que no vaya a perder justamente todo esto que ya dijimos, ¿no? Que no pierda músculo, que no pierda, hay una serie de micronutrientes que a veces no los consideramos y tienen que ver mucho con reacciones bioquímicas en el cuerpo, como son el cobre, el selenio, incluso el sodio, el potasio, muchas sustancias que si no las cuidamos y el paciente deja de comer ciertos alimentos por los efectos de la quimioterapia, pues va a caer en una desnutrición a lo mejor transitoria, pero va a tener un efecto deleterio tanto en la quimioterapia como en la enfermedad. Entonces, igual, con toda la confianza, decirle a su oncólogo, oye, recomiéndame un experto en nutrición para que este momento de tratamiento tenga menos efectos en mi cuerpo. Claro, que seas un Sí, nutriólogo especialista en cáncer, eso es muy, muy importante y que trabaje de manera conjunta con el médico y que le dé una consulta personalizada. Yo creo que un paciente con cáncer tiene que tener una consulta ultra súper personalizada, porque como bien dices, a cada quien le va diferente, cada quien va a ir presentando diferentes cosas y entonces tiene que ir muy, muy de la mano con estos dos profesionales, ¿no? El médico con el nutriólogo y trabajar en conjunto e inclusive con un médico del deporte, ¿no? O algo una higiene de sueño, entonces tal vez ir a la parte emocional con un psicólogo, no sé, todo esto que es un combo que tenemos que ya empezar a trabajar interdisciplinariamente y como pacientes buscar qué médicos y nutriólogos y así están trabajando en equipo
y no nada más ahí, yo digo esto y el otro dice el otro, ¿no? No, y que sean doctores que tengan esa apertura, ¿no? Porque los doctores no somos todo, la verdad, ¿no? Entonces, cada quien tiene una experiencia en un área y debemos de apoyarnos siempre en redes. Entonces, y los pacientes difícilmente vienen con una sola enfermedad. O sea, llega el paciente con cáncer, pero al mismo tiempo tiene diabetes, al mismo tiempo tiene obesidad, al mismo tiempo puede tener hipertensión o o todas juntas. Entonces, se debe de ir individualizando cada caso, ¿no? Entonces, si el doctor no tiene apertura de trabajar en conjunto con estas, pues es una señal para que consideren otros doctores, ¿no? Sí, me encanta que estamos en el mismo equipo. La verdad es que eres un médico extraordinario. Los pacientes con los que trabajamos juntos hablan maravilloso de ti. De veras te agradezco que tengas esa apertura, que seas de esa nueva generación, que logremos trabajar juntos y en vez de tratar de bajar a uno, crecer juntos para buscar lo mejor para nuestros pacientes. Eso tendría que ser como el objetivo final. Y no sé si quieres, yo sé que tienes ahorita una cirugía, entonces no sé si nos quieres cerrar con algo que les quieras recomendar a todos los que nos están escuchando aquí en Radio 13 Digital y compartirnos tus redes para que te sigan, te busquen, te hagan preguntas y podamos tener esta comunicación con todos. Claro que sí, pues bueno, la parte importante que me gustaría cerrar es que la nutrición, la alimentación es algo básico que forma parte de todos nosotros y también tiene que ver mucho con las enfermedades y lo que padecemos, ¿no? Por ahí en algún lugar leí en una ocasión que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, tenemos que dar mucho esta parte y hacerlo en conjunto, ¿no? No sé si quedó bien el cierre o Está lo vuelvo a súper. hacer. No, súper bien, súper bien. La verdad es que no hay más que decir, más que vayamos a la parte preventiva, tengamos una buena comunicación con nuestros profesionales de la salud, que confiemos en ellos, que realmente cada pregunta nos la respondan con sinceridad, con honestidad, ¿no? No se lo investigo, no, mira, te digo, esto no sería bueno para ti por esto, y que nos dejen tranquilos como pacientes, que trabajemos juntos como un equipo, tanto el paciente, el médico, el nutriólogo y el psicólogo, y bueno, todos los que estemos involucrados en la salud, pero bueno, que sí sea una salud cada vez más preventiva, que sí nos permita vivir más, como lo hemos logrado. La medicina es maravillosa, sin embargo, que esa sea calidad de vida, que no nada más sea vivir años y ya. Y también a nosotros como pacientes cambiarnos un poquito el chip de que de algo me tengo que morir y ya me dio y ya ni modo. O sea, no, nosotros tenemos un papel bien importante tanto en la prevención como en el tratamiento y que se lleve lo mejor posible. Y sí estoy convencida como Miguel que el estilo de vida es parte fundamental, pero también los chequeos, es decir, aventarnos a checarnos y no tener miedo a los diagnósticos. Es decir, yo sé que es más fácil hablarlo que sentirlo, pero da miedo cuando te dan un diagnóstico así, pero es mejor saberlo a tiempo. Y me ha pasado mucho con la diabetes, que es como mi mayor expertise tal vez, que la gente en México no quiere saber que tiene diabetes. Es decir, nunca se van a ir a checar, nunca se van a medir la glucosa porque me da miedo saber que lo tengo y si no escucho la palabra diabetes no lo tengo y ya, ¿no? Y no me va a pasar nada. Tenemos que enfrentar estas cosas que sí están muy cerca de nosotros, que pudiera ser que ya las estamos padeciendo, cuidarnos, hacernos estudios de sangre, estudios de hueso, estudios ¿no? ginecológicos si somos mujeres, irnos cuidando, monitoreando, y esa va a ser yo creo que la clave del éxito en la prevención y en el tratamiento de lo que pudiéramos tener lo mejor posible. ¿Cómo ves ese cierre? Y esa parte que comentaste de algo nos vamos a morir, yo les he dicho a veces a los pacientes, pues sí, pero resulta que no te mueres así. O sea, pasas por las enfermedades crónicas, desafortunadamente pasan por un periodo de mucho sufrimiento. O sea, un paciente con diabetes, en las partes finales de la enfermedad, pues sufren muchísimo. O sea, tienen unas consecuencias terribles en muchos órganos y pues es mentira de que pues de algo me voy a morir, porque no te enfermas y te mueres. O sea, pasas por un proceso muy largo y difícil, ¿no? Entonces, pues no, lo mejor pues es tratar de evitar en lo posible las enfermedades que se puedan prevenir, ¿no? Y bueno, pues ya para dar un cierre un poco más, un poco cerradito, sería
Hay que recordar que una de las medidas que mayor efectividad tienen para prevenir el cáncer es el cuidado en la alimentación. Es una de las medidas que es de las más económicas, más accesible, pero eso sí, tristemente la más difícil de hacer, pero es mantenerse en su peso y en la distribución corporal adecuada. Me encanta porque sí, creo firmemente en ello. Y bueno, nada más porque me han preguntado mucho y antes de cerrar te quiero decir, ¿cuáles son los mitos? Así, tipo, me dicen que me tome bicarbonato en ayunas y eso me va a ayudar a prevenir el cáncer. Que tú hayas detectado en tus pacientes que son los 3 mitos que tenemos que erradicar ya, que la gente deje de creer esas cosas. Bueno, el primero de los mitos es que el cáncer se puede el uso de celulares, microondas, ahora que ya tenemos Bluetooth, el de este que yo le digo el chicharrón, ¿no? Los AirPods, etcétera. Eso es mentira. Las radiaciones se dividen en dos tipos, que son las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las que están relacionadas al cáncer son las radiaciones ionizantes y esas radiaciones pues solo ocurren en un accidente como el de Chernobyl o las radiaciones que se utilizan en equipos de médicos, pero en dosis altas, las que se utilizan para tratar cáncer, por ejemplo, son las únicas que están relacionadas al cáncer. El resto de radiaciones no ionizantes no están relacionadas al cáncer. Entonces, no hay que tener miedo ni dejar de utilizar ni el microondas, ni el celular, ni nada de eso, porque pues su asociación con el cáncer es tan débil y no está demostrada de manera definitiva en ningún estudio clínico. Buenísimo. En ese sentido, hacerte estos estudios seguido, porque también hay gente que tiene miedo de checarse por miedo a la radiación, ¿no? Sí, por ejemplo, yo les hago la comparación. Una mastografía tiene, bueno, más bien, una dosis que se da de tratamiento para el cáncer es el equivalente a 200 mastografías, lo cual quiere decir, y un paciente por cáncer recibe esa dosis por 20 días, o sea, como si le hubieran, no sé, haz la cuenta, ¿no? Entonces, realmente una mastografía, incluso aunque se hiciera semestral o que se tuviera que repetir el estudio porque a lo mejor no salió bien y me van a hacer otra mastografía, otra toma, realmente la dosis que se utiliza en esos estudios es tan baja que no tiene absolutamente ningún riesgo y muchas veces hay pacientes que por cuestiones, eso sí, mal dirigidas en internet, ofrecen alternativas de estudios que no son la mastografía, alegando que no utilizan radiación. La verdad es que esos estudios no están comprobados que sirvan para detectar a tiempo el cáncer y la mastografía realmente no tiene un riesgo real para la dosis tan baja que se utiliza. Qué importante. Yo creo que es importante cerrar diciendo que hay que invertirle a la salud para no tenerle que invertir a la enfermedad. Definitivamente, como dijo Miguel, lo más económico es la dieta, el ejercicio, dormir, bajarle al estrés. Y es la más accesible, o sea, si tú te mantienes en tu peso de ese ejercicio, o sea, esa es la medida más efectiva para prevenir el cáncer, la más accesible, pero tristemente la más difícil de hacer. Me encanta. Y si quieres compartirnos tus redes para que te sigan, te pregunten y con eso cerramos. Mira, ahorita tengo la cuenta de Instagram, que es ahorita te la digo porque no me la sé. Es dr-corres, como si fuera doctor, dr-corres, esa es mi cuenta de Instagram y pues ahí estamos interactuando con todos los pacientes y los amigos y ahí me pueden escribir. Y estás en el ABC, ¿no? En el ABC trabajando. En el ABC Observatorio, en la Torre Central, en el segundo piso, en el consultorio 18. Aquí estamos a sus órdenes también para cualquier cosa que necesiten. Ay, pues muchísimas gracias, de veras, eres extraordinario, estoy segura que ayudas a mucha gente, tanto en la prevención como en el tratamiento, junto con nutriólogos, que te admiro mucho por eso. Gracias por darnos esa oportunidad y tenemos que platicar de otros temas, así es que tienes que regresar a tu programa Estilo Saludable.
Gracias por estar aquí, yo sé que te tienes que ir, si no te dejaría otra horita ahí para platicar a gusto, pero bueno, te invito nuevamente y hablaremos de otro tema que nos pregunten, así es que ustedes que nos están escuchando, anímense a escribirnos qué dudas tienen de estos temas para que nosotros se las hagamos llegar a Miguel y tengamos una conversación y realmente podemos quitar todas esas dudas, esas telarañas que nos confunden y que a veces nos hacen tomar malas decisiones. Y bueno, recuerden, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, también me pueden escribir ahí en Nutrióloga Esther S, Instagram, Facebook, Twitter, para que podamos tener programas muy atractivos para ustedes y recetas saludables que les permitan tener también pues esta prevención por medio de la alimentación. Gracias Radio 13 Digital por este espacio y nos vemos el siguiente viernes para otro tema de nutrición. Al ratito les doy la receta saludable de todos los viernes y nos vemos la siguiente semana. Mil gracias, Miguel, y gracias a todos los que nos escuchan todos los viernes de 12 a 1 aquí en Radio 13 Digital. Gracias a ti por la invitación. Bye. Bye. Para la receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable, haremos un aguachiles de fresa. Ingredientes. Para el camarón, 1 libra de camarones crudos, 1/4 de taza de jugo de limón fresco, generosa pizca de sal, 1/4 de taza de cebolla en rodajas. Para el escabeche, 5 fresas, media taza de jugo de lima fresco, media taza de pepinos en rodajas, 3/4 de taza de cilantro, 1 diente de ajo. Se retiraron 2 semillas y costillas de jalapeños, sal y pimienta para probar. Como adorno opcional, pondremos unas fresas en rodajas, cilantro y pepinos. Preparación. Corte los camarones a lo largo y retire las colas y las venas. Coloque en un plato poco profundo. Agregue jugo de lima y una pizca generosa de sal. Cubra los camarones y déjelos reposar en una nevera durante 15 minutos para marinar. Use este tiempo para preparar la marinada del aguachile. Para hacer la marinada de aguachile, coloque todos los ingredientes de la marinada en una licuadora y mezcle hasta que quede suave. Deje a un lado. Después de 15 minutos, retire los camarones del refrigerador y combine las cebollas en rodajas con los camarones. Vierta la marinada sobre los camarones y mezcle para cubrir bien. Agregue fresas de rodajas, hojas de cilantro y pepinos para decorar. Sirva encima de una tostada.